Posiblemente para muchos de ustedes el nombre de Max Jiménez Huete sea desconocido. ¿Por qué? Porque Max Jiménez Huete pertenece a ese grupo de autores y autoras que por sus mensajes no fueron aceptados en el momento. ¿Por qué? Porque eran mensajes que cuestionaban muchos elementos de la identidad costarricense, de la manera de ser del costarricense. ¿Y cuál fue el castigo? Pues segregarlos. No se les publicaba o se les publicó hasta hace muy pocos años. Este es uno de esos casos. Por eso hoy vamos a hacer una breve referencia sobre este gran autor, Max Jiménez Huete, que por cierto creo que su nombre no le ha dado todavía brillo a ningún galardón en nuestro país. Escribiríamos mejor si no tuviéramos el miedo de que descubran lo que somos. Max Jiménez. En este capítulo de Identidades, haremos un acercamiento a la obra del poeta, novelista, pintor y escultor costarricense Max Jiménez. Conversaremos con el profesor de literatura Gabriel Baltodano Román acerca de la producción artística de Jiménez y su relación entre el arte moderno y el vanguardismo. Max Jiménez es de esos sujetos que en sus biografías, en todos los textos que hablan de él, se enuncia una cierta dificultad para defender una forma de ser. Claro, yo creo que en Max Jiménez hay un gran interés por sobrepasar lo costarricense, por reinventar lo costarricense, por imaginarlo de otras formas. Max Jiménez tiene contactos muy cercanos con el arte de vanguardia y eso va a modificar su percepción. Cuando él regresa, desea hacer un arte de vanguardias, que claro, esto nace del motivo europeo, pero desea hacerlo acerca del arte costarricense y se va a acercar hacia lo costarricense, en particular a ciertos temas y personajes que no habían sido incluidos verdaderamente. ¿Y Max fue a Europa a estudiar arte o los mandatos sociales y de familia le dictaban? Bueno, en el sentido estricto, quizás conviene recordar que Max Jiménez nace en 1900, nace con el siglo, que eso es muy interesante. Nace incluso, podríamos decir, con la Exposición Mundial en París, que es toda una señal de progreso y de modernización. Hacia 1920 él está en Europa, su familia lo ha enviado a que estudie comercio, pero bueno, él no se siente muy a gusto con esta idea, así que desea trasladarse hacia otros ámbitos. Va a París y en París empieza a acercarse al arte. En primera instancia aprende a dibujar y el dibujo lo va a llevar luego hacia la escultura. Por supuesto, esto genera un gran malestar familiar, según lo recuerdan sus allegados y quienes lo conocieron de forma más cercana, a tal grado que Max Jiménez no pudo estar muchísimo tiempo más y debió regresar. Era una sociedad muy cerrada, en la cual él tuvo que luchar por muchas cosas. Pero esa incomprensión de los costarricenses o de un medio, digamos, no hablemos tal vez de costarricenses, sino de un medio bastante cerrado, lo hace también a él tener una lucha interna. Fue una persona llena de vitalidad, de angustias. Max era una persona no solo vanguardista, sino que era una persona transgresora. Entonces, con esas pinturas transgredía también los órdenes, y la gente, obviamente, una sociedad tan adormecida y tan aburguesada, digamos, de donde provenía Max Jiménez, digamos, para él eso era una forma también de llamar la atención y de romper con todo lo establecido, y entonces no solamente pinta una mujer desnuda, sino que también es negra. Nosotros hemos planteado muchas veces que lo moderno en el arte, en la literatura,
es posterior a los 40, tal vez. ¿En qué estamos equivocados? Max Jiménez escribe su primera novela en 1928, se publica en 1928. Esta novela es profundamente vanguardista porque es una novela de cambio, donde la historia es una historia en farsa, se retrata un triángulo amoroso que en el sentido estricto no se sabe si se lleva a cabo, si ocurre, es más la especulación del público. La novela está escrita toda en un tono profundamente nuevo, incluso antes de que la novela empiece, en un pequeño texto que él incluye, se refiere al arte como un experimento, y esa es una señal de vanguardia. Estás hablando de unos fantoches. Justamente, unos fantoches. Incluso cuando uno ve el libro, la edición es muy interesante porque la portada es de Teodorico Quirós y es una portada de trazo geométrico con líneas simples, muy cercana al cubismo. Porque claro, estos artistas piensan la obra total, quiero decir el libro total, como un gesto de vanguardia, no solo el contenido. Y este nuevo lenguaje se opone a qué tipo de lenguaje, cuáles eran las prácticas discursivas y estéticas en esa Costa Rica. En el caso de Costa Rica, lo que tiene más peso en este momento es el realismo, sobre todo el realismo costumbrista, que retrata las costumbres, los hábitos, los modos de vida de la clase campesina costarricense. Max Jiménez trata de romper con todo esto. Su novela, por ejemplo, está ambientada en un espacio urbano, no es para nada el campo, no es el espacio rural, es la ciudad. Sus personajes no son conchos, no son campesinos, sus personajes son los miembros de la alta sociedad, de una especie de pequeña aristocracia costarricense que se mueve entre salones, entre festejos, que está interesada más por la comidilla, por el chisme, por el uso burgués, por la buena costumbre. Ese es el tipo de personaje que él retrata en esta novela y eso es un cambio enorme. Es un cambio enorme también el lenguaje. Yo recuerdo siempre una candelilla que Max Jiménez escribió, una de estas sentencias que él preparó. En esta candelilla Max Jiménez decía algo como esto: la vida es como un chicle, primero azucarada, luego masticar. Uno habrá escuchado muchas metáforas sobre la vida, que la vida es un mar, que es un río, es un sendero, es un camino, pero decir que la vida es como un chicle, yo creo que revela muy bien el nuevo lenguaje de estos escritores. Y posiblemente si hablamos de identidad de un artista, empieza a ser signado como una especie de maldito. Claro, porque esta novela, Unos fantoches, generó una cierta molestia entre las personas cercanas. El medio costarricense era sumamente pequeño, así que las personas de esta pequeña aristocracia sentían que esta novela refería a la historia de alguno de sus miembros. Sentían que esta historia era una pequeña infidencia familiar, que era revelar un secreto que estaba allí entre ellos. Y la novela tuvo sus dificultades a tal grado que Max Jiménez, dentro del propio texto, bromea acerca de la recepción de la obra y un poco lo que esta historia que él escribe genera. Alfonso Chase afirmaba que en su momento Max Jiménez debió también retirar el ejemplar de las librerías porque fue un escándalo, y tanto más luego con El Jaúl. Pareciera que aquí en la temática costarricense la identidad y la noción o la gran metáfora del árbol es una forma estética de decirnos, que me gustaría que desarrolláramos más adelante. La metáfora del árbol ha sido empleada por nuestros artistas para representarnos. Recordemos la novela de Carlos Gallini, El árbol enfermo, nuestra sociedad costarricense enferma. Pero la metáfora más violenta, porque subvierte, cambia totalmente el imaginario del labriego sencillo, es la creada por Max Jiménez en su novela El Jaúl. En la obra hay una metáfora central y esto es algo que Max Jiménez hace habitualmente. En el caso de los fantoches, nos dice que los hombres, los seres humanos, son como títeres, como marionetas, y también podríamos decir como esperpentos, son deformes, tienen dentro de su alma un gobierno total de las pasiones más bajas y oscuras. En el caso del Jaúl es similar, hay también una gran metáfora. Aquí nos dirían que el costarricense como raza, si se quiere decir así, como etnia, como comunidad, es similar a un jaúl. Y esto quiere decir algo bastante malo, porque el jaúl
según lo retrata Max Jiménez, es un árbol que no se logra adecuar a su medio. Es una especie exógena, una especie extranjera. Importada, Ajá. mal adaptada. Y claro, aquí lo que hay es una imagen de una sociedad que dentro del concepto que propone Max Jiménez es producto de la fortaleza española, de la violencia española en América, y que no logra acomodarse, no logra crecer como se debería en este entorno. Incluso es una sociedad que en su relación con la naturaleza tiene graves problemas. La naturaleza lo desprecia porque no es su hijo directo es el indígena que ha estado allí a través del tiempo. Entonces es muy interesante y muy importante también, a partir de esa metáfora, el asunto de la blanquitud. Claro, es un tema muy importante porque se imagina a ese grupo, esa comunidad blanca, española en sus hábitos, en sus costumbres, católica, como el centro de la nación. Pero para Max Jiménez esa comunidad es una comunidad que no tiene mayor futuro, es una comunidad condenada a vivir enfrentada con los demás, a vivir enfrentada consigo misma, a no dar sus mejores frutos. ¿Y cuáles son los principales defectos de esa raza? Bueno, en esta obra, que es una obra narrativa, donde tenemos una serie de relatos, normalmente los campesinos presentan graves vicios. Son, por ejemplo, alcohólicos, son bohemios, son un tanto, o no digamos un tanto, son muy violentos, están movidos por la avaricia, están movidos por la ambición, sus relaciones con los demás siempre son tensas, normalmente buscan el peor lugar para estar, incluso con los animales que son muy importantes en la literatura costarricense de inicios del siglo XX porque expresan el mundo del trabajo agrícola. Por ejemplo, con los animales la relación es tensa. Hay un relato ahí en El Jaúl que cuenta la historia de un campesino que trata de llegar con su carreta de bueyes hasta el poblado y los bueyes resbalan por la lluvia y sufren allí una serie de accidentes, y este hombre, conforme esto pasa, cada vez se enfurece más hasta que se vuelve verdaderamente él una bestia y agrede a este animal. Eso es una subversión total del modelo del campesino y el amor que le tiene al trabajo de la tierra y a su yunta, que es la que colabora conjuntamente con él para producir la riqueza, el alimento. Claro, y esto es muy interesante porque tiene que ver con lo que ocurre en la época. En la época hay una serie de escritores que están interesados por la figura del campesino. Estaba ya la obra de Aquileo Echeverría, Las Concherías, donde él retrata sobre todo el lenguaje y la vida cotidiana del campesino, del concho, como lo definen ellos. Está también el caso de Manuel González Celedón, de Magón, que con sus cuentos hace toda una descripción del mundo del campesino. Y está también García Monge. Ajá, y el himno nacional, con el abrigo sencillo, que está escrito sobre ese imaginario de identidad. El caso de García Monge es muy interesante porque García Monge escribe y publica hacia 1912 una colección de cuentos titulado La mala sombra y otros sucesos. Y claro, esa idea de la mala sombra se refiere a la mala fortuna, a la especie de maldición casi natural que acompaña a este hombre de campo, sobre todo a su desafortunada condición social, en medio de un sistema que ya parece darle la espalda con absoluta claridad. Eso está en García Monge. Sin embargo, en Max Jiménez hay algo más, y es que este campesino está retratado con un profundo sentido pesimista. No solo es un hombre problemático, un hombre que sufre, es un hombre que está condenado a la destrucción. Yo siempre he creído que mi papá presentía tal vez que no iba a vivir muchos años, porque esa intensidad con que tomaba todo lo que se proponía hacer era increíble.
Segregar es un término que viene del campo, que está relacionado con separar del rebaño. Bueno, Mas Jiménez, con muchos otros, fue separado de nuestra comunidad, como les decía antes, por muchos años. ¿Por qué? Porque él se atrevió a contradecir no solamente los modelos de identidad, sino también de género literario, o sea, las novelas de Mas Jiménez, en cuanto a su estructuración, no parecen novelas, y también se atrevió a contradecir los cánones pictóricos. Para mi padre, el no haber sido aceptado su pintura aquí fue algo terrible, terrible, terrible. Y en su última exposición, después de que vio lo que se escribió y cómo fue aceptada su última exposición, se fue de aquí y nos fuimos a vivir a Sudamérica, y hasta que murió fue que regresó aquí. Bueno, él tuvo graves problemas de incomprensión. Cuando publicó Unos fantoches generó mucho malestar. Sí. Y cuando publicó El Jaúl, esto también generó un mal ambiente, a tal grado que Mas Jiménez, que se sentía verdaderamente incomprendido, decidió salir del país y no volvió en su vida. Mas Jiménez es una obra que nos universaliza, y también no solamente el lenguaje literario fue parte de su hacer. ¿Qué otros lenguajes practicó Mas Jiménez? Mas Jiménez lo decía muy bien. Él pensaba que había que desconfiar de aquel artista que se dedicaba solo a una clase de trabajo. Y yo creo que él con su vida ilustró muy bien esa tesis. Mas Jiménez dibujó, se dedicó también al grabado, hizo escultura, escribió, pintó. Todo esto lo incluyó en su vida. Normalmente se dedicaba a una actividad a la vez. Normalmente cuando pintaba, pintaba, y cuando hacía grabado, hacía grabado. Lo que estuvo con mayor permanencia fue la escritura. La escritura está a lo largo de su mayor etapa en la vida, desde el año 26 hasta el año 37. Y la pintura negra de Mas Jiménez también causó revuelo en la cultura costarricense. Es una pintura muy interesante. Hacia el año 44 él está preparando una exposición en La Habana, y mucha de la pintura que va a preparar tiene por motivo el tema negro. Esta pintura es muy interesante porque aparecen allí mujeres negras, mujeres mulatas, y esto es toda una suerte de reconocimiento de esta otra cultura que también está en nosotros. Hay algo que es muy importante. Este tema él lo había planteado antes en un poemario publicado en el año 30, titulado Sonaja. Hay algunos poemas ya que hablan acerca de la cultura negra. Incluso hay algunos poemas que tratan de imitar la musicalidad de la cultura negra. Eso es muy importante porque justo en ese año se publica también un poemario titulado Songorocosonjo, que es el poemario famoso de Nicolás Guillén. ¿Y qué otros elementos podrías vos también referir de esta creación de Mas Jiménez también, que lo ubica como ese lugar del incomprendido, el satanizado? Bueno, en El domador de pulgas, que es una obra narrativa del año 36, Mas Jiménez plantea toda una serie de tipos sociales. Muestra por allí a una pulga filósofo que está perdida en sus reflexiones, que no tiene ya referente moral. Muestra a una pulga que se dedica a la prostitución. Tiene todo un espectro de personajes oscuros, de personajes turbios que la sociedad costarricense está empezando a aceptar. En el caso de Unos fantoches, hay también una caricatura muy fuerte contra la sociedad burguesa, contra este grupo de personas que está orientada no por su propia decisión, no por su voluntad, sino que se mueve, como los llama él, a media conciencia, que esto es casi una especie de premonición de aquello que Sartre llamaba la mala fe. Gente que no quiere tomar su libertad, que no quiere hacer uso de ella, que prefiere vivir de lo que los demás piden, como si se tratara la existencia de una suerte de teatro donde todos somos títeres o marionetas de algo. Esa crítica es muy profunda y es además una crítica humanista que tiene que ver con la sensibilidad de la época. Mas Jiménez y Marín Cañas, dos figuras que trabajarían algo así que podríamos llamar el lado oscuro de la identidad costarricense. Claro,
Y hay que recordar que estos dos señores son hijos del siglo XX y como algunos historiadores creen, el siglo XX es profundamente pesimista. A partir de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, la mentalidad va a sufrir grandes cambios y esos ideales de progreso van a mostrarse como quimeras, como engaños. Estos señores empiezan a percibir que hay una gran amenaza para el siglo XX y es la mecanización del hombre. Esta nueva vida que con el vértigo del motor, de la gasolina, del asfalto, ha hecho que perdamos nuestra esencia y contra esto es que se oponen. En el caso de Marín Cañas, cuando él escribe El infierno verde, lo que está mostrando es el absurdo de la guerra y cómo el nacionalismo, manipulado por los intereses económicos particulares, puede convertirse en una tremenda herramienta de destrucción. Imponer un estilo. ¿Me explico? En mi caso personal es imponer un estilo, aunque ir contra viento y marea. Me explico, tarde o temprano el pueblo de Costa Rica entenderá que Max Jiménez es grande, punto. Y él sabía eso. Esta honda tristeza que yo tengo en el alma, no he podido arrancarla de mí, y la culpa es de ti. Esta honda tristeza que dejó tu partida, más me duele la herida al saber. En el Jaúl, Max Jiménez se atreve a decir que los orígenes de todos los vicios, de los delitos de nuestra sociedad y de nuestra sociedad campesina son producto de esa raza blanca que nos engendra y que nos engendra en un hábitat al que no pertenecía. Una raza que hizo desaparecer al indígena o hizo que éste se perdiera en la montaña. Pero por dicha, al cabo de los años, bastantes años, ya la obra de Max Jiménez es por lo menos conocida en la escolaridad costarricense a nivel de colegio. Esto significa que ya hay otra mirada, hay otra visión sobre este notable creador costarricense. En Max Jiménez hay un gran interés por sobrepasar lo costarricense, por reinventar lo costarricense, por imaginarlo de otras formas. Max Jiménez tiene contactos muy cercanos con el arte de vanguardia y eso va a modificar su percepción. Cuando él regresa, desea hacer un arte de vanguardias, que claro, esto nace del motivo europeo, pero desea hacerlo acerca del arte costarricense y se va a acercar hacia lo costarricense, en particular a ciertos temas y personajes que no habían sido incluidos verdaderamente. ¿Y Max fue a Europa a estudiar arte o los mandatos sociales y de familia le dictaban? Bueno, en el sentido estricto, quizás conviene recordar que Max Jiménez nace en 1900, nace con el siglo, que eso es muy interesante. Nace incluso, podríamos decir, con la Exposición Mundial en París, que es toda una señal de progreso y de modernización. Hacia 1920 él está en Europa, su familia lo ha enviado a que estudie comercio, pero bueno, él no se siente muy a gusto con esta idea, así que desea trasladarse hacia otros ámbitos. Sobre este gran autor, Max Jiménez Huete, que por cierto creo que su nombre no le ha dado todavía brillo a ningún galardón en nuestro país. Escribiríamos mejor si no tuviéramos el miedo de que descubran lo que somos. Max Jiménez. En este capítulo de Identidad.
Posiblemente para muchos de ustedes el nombre de Mas Jiménez Huete sea desconocido. ¿Por qué? Porque Mas Jiménez Huete pertenece a ese grupo de autores y autoras que por sus mensajes no fueron aceptados en el momento. ¿Por qué? Porque eran mensajes que cuestionaban muchos elementos de la identidad costarricense, de la manera de ser del costarricense. ¿Y cuál fue el castigo? Pues segregarlos. No se les publicaba o se les publicó hasta hace muy pocos años. Este es uno de esos casos. Por eso hoy vamos a hacer una breve referencia. Haremos un acercamiento a la obra del poeta, novelista, pintor y escultor costarricense Max Jiménez. Conversaremos con el profesor de literatura Gabriel Baltodano Román acerca de la producción artística de Jiménez y su relación entre el arte moderno y el vanguardismo. Mas Jiménez es de esos sujetos que en sus biografías, en todos los textos que hablan de él, se enuncia una cierta dificultad para defender una forma de ser. Claro, yo creo